Durante la hora del almuerzo, me encontré a mi esposa con nuestro vecino dentro de mi propia bañera. Los vi con mis propios ojos, en el lugar más íntimo de mi casa. Y algo dentro de mí se rompió para siempre. No grité, no armé un escándalo. Los encerré ahí dentro y llamé a la esposa de él para que viniera a casa. Esa fue la parte visible de la historia, la que cualquiera puede contar como un chisme jugoso. Pero lo que pasó dentro de mí mientras todo eso ocurría fue mucho más profundo. Hay momentos muy concretos en la vida que te cambian para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Segundos devastadores en los que todo lo que creías saber sobre tu mundo se derrumba delante de tus narices y te quedas ahí parado entre los escombros, sin saber todavía quién vas a ser cuando se asiente el polvo. El mío llegó un martes cualquiera, de esos días que nunca marcarías en el calendario, cuando decidí volver a casa porque se me habían olvidado unos documentos importantes encima de la mesa del comedor. Antes de seguir con la historia, me encantaría saber desde dónde me estás escuchando hoy. Déjame tu ciudad o tu provincia en los comentarios porque me vuelve loco descubrir hasta dónde llegan estas historias que cambian vidas y cómo personas que nunca se han visto pueden estar sintiendo exactamente el mismo dolor, la misma traición o el mismo despertar. Tal vez estés en el salón de tu casa, en el metro, en el trabajo o a punto de dormirte. Estés donde estés, quiero que sepas que no estás solo. Detrás de cada pantalla hay alguien más que también tuvo un martes que lo cambió todo para siempre. Aunque por fuera pareciera un día normalito más. Me llamo Elías Holloway y tenía 34 años cuando creía sinceramente que vivía una vida casi perfecta. No éramos ricos en lujos, pero sí teníamos esa falsa sensación de estabilidad que tanto nos gusta. Llevaba 8 años casado con Noemí. Éramos dueños de una casa preciosa, tipo split level, en una urbanización tranquila a las afueras de la ciudad. Ya no éramos solo una pareja haciendo planes. Teníamos 2 niños pequeños que llenaban la casa de mochilas tiradas, dibujos pegados en la nevera y risas resonando por los pasillos. Para mí ellos eran la prueba de que todo iba bien, la excusa perfecta para aguantar cualquier molestia con tal de mantener la imagen de familia feliz. Era una de esas urbanizaciones con césped perfectamente cortado, farolas idénticas y niños montando en bici al atardecer. Teníamos vecinos que considerábamos amigos de verdad, gente con la que compartíamos barbacoas, partidos de los domingos y confidencias en el pasillo. Yo trabajaba de ajustador de seguros en una empresa grande. Un trabajo que puede sonar aburrido, pero a mí me hacía sentir útil y con control. Mi rutina era predecible, cómoda y segura. O eso creía yo. Bienvenidos a Historias de Elías, donde cada día comparto una nueva historia de vida, reales o inspiradas en la realidad, que podrían ser la tuya o la de alguien que conoces. Si te suscribes y le das like al video, de verdad me ayudas muchísimo a seguir contando historias como esta. Y ahora sí, volvamos a la historia porque estoy seguro de que te va a mantener enganchado hasta el final. Nos vemos esta noche, amor, me gritó Noemí desde su estudio mientras yo cerraba la puerta principal sin levantar la vista del móvil. Recuerdo que sonó distraída, casi automática. En ese momento no le di importancia. Le contesté cualquier cosa, metí las llaves en el bolsillo y ya estaba pensando en el tráfico, en el informe que tenía que entregar y en el café que se me estaba enfriando en el termo. Jamás imaginé que esas serían las últimas palabras normales que nos íbamos a decir. Lo que estaba a punto de descubrir al volver a casa no solo iba a destruir mi matrimonio, sino que iba a hacer añicos la imagen que tenía de mí mismo como marido, como amigo, como hombre. Mi vida hasta ese momento era como una máquina bien engrasada, precisa, organizada y sin incidentes. Todas las mañanas a las 6:30 ponía el café mientras Noemí se duchaba. Desayunábamos juntos delante de las noticias de la mañana, comentando titulares sin profundidad como si la vida estuviera hecha de pequeñas rutinas sin riesgo. Yo me iba a la oficina, y ella se quedaba en su estudio improvisado haciendo videollamadas y mandando correos. O eso era lo que yo creía. Los fines de semana eran casi un ritual. Compra, visita a sus padres o a los míos, cena con amigos y partidos de los domingos con Marcos, nuestro vecino de enfrente, que poco a poco se había convertido casi en uno más de la familia. Vivíamos en una casa de 2 plantas en un callejón sin salida muy cuidado, de esos donde los niños juegan seguros y los vecinos se saludan por el nombre. Yo había elegido cada mueble, cada color de pintura y cada detalle decorativo con un cuidado casi obsesivo. Recuerdo la primera vez que entramos. Las paredes todavía olían a pintura fresca y había cajas por todos lados. Noemí daba vueltas imaginando dónde irían los cuadros mientras yo pensaba en cosas prácticas. ¿Dónde quedaría mejor el sofá?
qué cortinas acumulaban menos polvo. Esa casa era mi santuario, el lugar donde me sentía más seguro del mundo y el símbolo concreto de que lo estábamos haciendo bien como pareja adulta. Los vecinos se habían convertido casi en una extensión de nuestra familia, sobre todo Marcos Vance, que vivía justo enfrente con su mujer Simona y sus 2 hijos pequeños. Nos hicimos amigos rápido desde que se mudaron hace 3 años. Recuerdo el primer día que los vi descargando cajas, él sudando con los muebles pesados y ella organizando todo con una sonrisa cansada. Ese día crucé la calle con una jarra de limonada fría y me ofrecí a ayudar. Nunca pensé que ese gesto tan simple abriría la puerta al peor dolor de mi vida. Desde entonces veíamos los partidos los domingos, hacíamos barbacoas en el patio y nos prestábamos herramientas cuando alguno arreglaba algo. Cuando ellos se iban de viaje, yo les daba de comer al perro. Cuando nosotros nos íbamos, Simona recogía nuestro correo. Yo confiaba en Marcos al 100%. Más que un vecino, lo consideraba un amigo. Un tío que me escuchaba hablar de mis preocupaciones del trabajo, que me daba palmadas en la espalda y hacía bromas sobre lo pesada que se pone la vida de adulto. Confiaba en Noemí al 100%. Era mi mujer, mi compañera de vida, la persona con la que había hecho planes para 10, 20 años. Confiaba en mi vida al 100%. Esa confianza ciega resultó ser mi mayor error, y paradójicamente, el origen del mayor regalo, el despertar que no sabía que necesitaba. Aún así, esa mañana había algo en el aire que no encajaba. Noemí parecía más distraída de lo normal en el desayuno. Removía el café sin probarlo y miraba el móvil cada 2 por 3, como si esperara un mensaje importante. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me sonrió apretado y dijo que tenía una mañana complicada de llamadas. Lo dejó correr, hizo un comentario sobre un cliente pesado y cambió de tema. Yo, que siempre he sido experto en justificar el comportamiento de los demás, lo dejé pasar. Prefería pensar que solo estaba estresada. Me fui a la oficina con un nudo raro en el estómago, esa sensación pegajosa de que algo no va bien, pero no sabes ponerle nombre. Durante toda la mañana, mientras revisaba pólizas y tramitaba siniestros, no me quitaba de encima esa inquietud. La llamé para ver si podíamos comer juntos, cosa que casi nunca hacíamos entre semana, y me salió comunicando. Volví a intentarlo y lo mismo. Me dije que estaría en una videollamada, que no pasaba nada, que no tenía sentido ponerme paranoico. Luego, mientras preparaba unos documentos para una reunión importante de la tarde, me di cuenta de que me había dejado la carpeta azul en casa, la que siempre llevo conmigo. No tuve otra, tenía que volver a por ella. Le dije al jefe que necesitaba una hora, por un asunto personal, y como siempre ha confiado en mi responsabilidad, me dio luz verde sin preguntar. El trayecto de la oficina a casa eran apenas 15 minutos, una ruta que me sabía de memoria. Pensé que sería entrar, coger los papeles, tal vez comer algo rápido con Noemí y volver. Incluso podríamos aprovechar y almorzar juntos para que ella desconectara un rato de su mañana complicada. La vida, sin embargo, tiene una forma muy cruel de reírse de nuestros planes más simples. Al llegar a casa, lo primero que vi fue el SUV de Marcos aparcado en mi entrada. Marcos siempre aparcaba delante de su casa, justo enfrente. Era como una norma no escrita entre nosotros, cada uno en su zona. Ver su coche ahí fue como ver una silla fuera de lugar en una habitación perfectamente ordenada. Un detalle mínimo, pero lo suficientemente raro como para que fruncieras el ceño. ¡Qué raro!, pensé. Me dije que quizá estuviera ayudando a Noemí con algo pesado o arreglando algo en el baño. Las excusas automáticas para tranquilizarme salían solas, como si mi cerebro estuviera programado para protegerme de la verdad. Abrí con mi llave y el silencio me golpeó de inmediato. Demasiado silencio. Noemí siempre ponía música mientras trabajaba. Listas de jazz suave con voces roncas o algún podcast de fondo. Si Marcos estaba allí, lo normal sería oír risas, conversación, el ruido de tazas en la cocina. Pero la casa estaba en silencio absoluto. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y sentí que el aire se hacía más denso, como si la casa supiera algo que yo todavía no sabía. «¿Noemí?», llamé desde el pasillo, intentando que la voz sonara normal. Nadie contestó. Fui a la cocina pensando que quizá estaban en el patio trasero, pero no había rastro.
Los platos del desayuno seguían en el fregadero, migas en los manteles individuales y la taza de Noemí medio llena de café. Frío. Los zapatos de Marcos no estaban junto a la puerta, como siempre hacía por respeto al suelo de madera. Todo estaba demasiado intacto, demasiado congelado, como una fotografía. Entonces escuché algo que me heló la sangre. El agua corriendo en el baño principal. El baño que compartía con Noemí desde hacía 8 años. Al principio mi cerebro buscó la explicación más inocente y lógica. Quizá Noemí se estaba duchando antes de una videollamada o había querido aprovechar que yo no estaba. Pero el coche de Marcos seguía en la entrada. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué estaba su coche si no se le veía por ningún lado? Las preguntas se multiplicaban mientras subía las escaleras, sintiendo cómo la presión en el pecho aumentaba a cada paso. Subí con el corazón latiéndome fuerte, aferrándome a cualquier explicación razonable. Seguro que Marcos vino a pedir algo urgente y Noemí le ofreció nuestro baño porque el suyo estaba roto. Mi mente se agarraba desesperada a cualquier alternativa que mantuviera mi mundo en pie. Era experto en eso, justificar, minimizar y no ver lo que tenía delante de las narices. Llegué al pasillo del dormitorio. La puerta estaba entornada y el ruido del agua se oía más fuerte, un murmullo constante que llenaba el silencio. Entonces lo escuché. Un susurro apagado. Una risa baja. Una frase que no entendí del todo pero cuyo tono era inconfundible. Intimidad. La mano me temblaba cuando me acerqué. Una parte de mi cerebro me suplicaba que me diera la vuelta, que volviera a la oficina y fingiera que nunca había vuelto. No abras esa puerta, me susurraba una voz profunda dentro de mí. Porque en el fondo, ya sabes que lo que vas a encontrar al otro lado va a cambiarlo todo. Pero había otra parte más callada pero firme, que necesitaba saber la verdad aunque doliera. Esa parte ganó. Puse la mano en el pomo, respiré hondo y empujé despacio, como si todo pasara a cámara lenta, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El leve chirrido de la bisagra sonó como un trueno en mis oídos. Lo que vi al otro lado no fue solo una traición. Fue la muerte del hombre que había sido hasta ese momento. No hay forma de prepararse para el instante en que tu realidad se disuelve por completo. Ahí estaban. Noemí y Marcos dentro de mi bañera, en mi casa, en mi santuario. El agua caía por sus hombros creando una especie de cortina entre ellos y el resto del mundo. Sus cuerpos estaban entrelazados, completamente ajenos a todo, menos a su propio placer. Él la sujetaba por la cintura, con una familiaridad que no se aprende en una sola vez. Ella le acariciaba la nuca con una mano, como solía hacer conmigo, mientras la otra se apoyaba en el borde de la bañera. Las manos de Marcos recorrían el cuerpo de mi mujer con una seguridad que solo podía significar una cosa. Aquello no era la primera vez. Se estaban besando con una pasión que no le veía a Noemí desde hacía años. Ese detalle, más que cualquier otro, fue el que de verdad me rompió algo por dentro. De repente entendí que no solo me estaban poniendo los cuernos. Habían trasladado una vida secreta que me excluía a mi propio baño, a mi propia casa. Durante unos segundos me quedé paralizado. El cerebro se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Era como ver la película de otro. Algo que no podía ser real, que no podía pertenecerme a mi vida ordenada. Entonces Marcos abrió los ojos. Tardó un par de segundos en enfocar y darse cuenta de que yo estaba en el marco de la puerta. Su cara pasó del deseo al horror puro. Sus manos se quedaron congeladas sobre el cuerpo de Noemí, como si el tiempo se hubiera parado. Ella siguió la dirección de su mirada, y cuando me vio, se le fue todo el color de la cara. «Elías», murmuró, como si decir mi nombre pudiera borrar lo que acababa de quedar al descubierto. En ese momento algo dentro de mí se rompió, pero no fue lo que esperaba.
No sentí la explosión de un corazón roto, ni ganas de tirar cosas, ni deseos de pegar a nadie. Lo que se rompieron fueron las cadenas invisibles del hombre sumiso y confiado que había sido hasta entonces. Fue como si alguien me hubiera arrancado una venda de los ojos violentamente. No grité, no lloré, no me derrumbé como seguro esperaban. Una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Era como si hubiera salido de mi propio cuerpo y estuviera viendo la escena desde arriba, como un investigador en vez de el marido traicionado. Los observé unos segundos más, grabándome cada detalle en la memoria. La toalla tirada en el suelo, la ropa amontonada sin cuidado, el vaho empañando el espejo donde Noemí y yo nos habíamos mirado 1000 veces. «Quédense exactamente donde están», dije con una voz que no reconocí como mía, fría, controlada, firme. Marcos intentó levantarse de la bañera torpemente. «Elías, espera, ¿puedo explicarte?» «Ni un movimiento», repetí. Y había algo en mi tono que lo paró en seco. No alcé la voz, pero estaba cargada de una autoridad que nunca había usado. Cerré la puerta del baño de un portazo. Sentí la vibración en la palma de la mano y giré la llave desde fuera. El clic del pestillo resonó en la casa silenciosa como un disparo. «Elías, ¿qué estás haciendo?», gritó Noemí desesperada al otro lado, mezclada con el ruido del agua que seguía corriendo. «Quédense ahí dentro y piensen en lo que han hecho», respondí, sorprendido yo mismo de la frialdad de mis palabras. «Yo, mientras tanto, voy a hacer unas llamadas». Fui a la mesita de noche, cogí el móvil con dedos que ya no temblaban tanto y busqué un número que había marcado cientos de veces por tonterías. Invitarlos a cenar, pedir azúcar, comentar un partido, ofrecer cuidar a los niños. Era el número de Simona, la mujer de Marcos. Nunca lo había marcado para algo así. Su nombre brilló en la pantalla con una normalidad dolorosa. Pulsé llamada. Simona contestó al segundo tono, como si el destino no quisiera darme tiempo a arrepentirme. «Hola, Elías, ¿qué tal?». Su voz sonaba cálida, familiar, ajena al desastre que estaba a punto de conocer. «Hola, Simona», dije con la misma calma aterradora. «Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Hay algo que tienes que ver. Es importante». Hubo un pequeño silencio. «¿Está todo bien?», preguntó preocupada. «No», contesté con una sinceridad brutal. «Pero lo entenderás cuando llegues. Entra directamente, la puerta quedará abierta». Mientras esperaba a que Simona llegara, me senté en el borde de la cama. La misma cama que Noemí y yo habíamos compartido tantas noches, algunas felices, otras llenas de silencios incómodos que ahora cobraban otro significado. Dejé que la realidad me golpeara poco a poco, con toda su fuerza. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pequeñas grietas en la pared que elegí no ver. Noemí trabajando desde casa cada vez más, sus salidas al gimnasio cada vez más largas, cómo últimamente escondía el móvil cuando me acercaba, las risas privadas con Marcos en las reuniones de amigos, los mensajes que nunca me enseñaba porque eran del trabajo. De repente, empezaron los susurros desesperados y golpes suaves desde el baño. «Elías, por favor, esto es una locura», gritó Noemí desesperada al otro lado mezclada con el ruido del agua que seguía corriendo. «Quédense ahí dentro y piensen en lo que han hecho», respondí, sorprendido yo mismo de la frialdad de mis palabras. El móvil vibró. Mensaje de Simona. «Salí del trabajo. Llego en 15 minutos. ¿Es muy grave?». Contesté. «Sí, pero no puedo explicarlo por texto. Entra directamente». En esos minutos de espera, hice algo que nunca había hecho, mirar el móvil de Noemí. Lo había dejado en la mesita al ir a ducharse. Nunca le había pedido la contraseña porque simplemente no la necesitaba. Después de 8 años de matrimonio, creíamos en la transparencia total. ¡Qué ironía! Deslicé la pantalla y abrí la app de mensajes. Una parte de mí todavía esperaba encontrar solo conversaciones de trabajo, bromas con amigas, cosas sin importancia. Pero la realidad no tardó en mostrar la cara. Lo que encontré confirmaba que la traición era mucho más profunda de lo que había imaginado.
Los mensajes entre Noemí y Marcos se remontaban mínimo a 6 meses, quizá más. 6 meses de «Buenos días, guapo, no paro de pensar en ti». Fotos, bromas privadas, indirectas, 6 meses de planes minuciosos para verse cuando yo no estaba, coartadas compartidas, detalles que solo intercambian dos personas muy involucradas. 6 meses riéndose de lo ingenuo que era yo, de lo fácil que resultaba engañarme. «Elías es tan inocente», había escrito Noemí en uno de los mensajes. «Creo que podríamos hacerlo en el salón y ni se enteraría». «Eso es lo que me encanta de ti», contestó Marcos, «que eres atrevida, espontánea, divertida. Él es tan predecible». Sentí un puñetazo en el estómago, un dolor físico, pero el mensaje que de verdad me destrozó fue de hacía solo 2 días. «¿Crees que deberíamos contárselo ya?», preguntó Noemí. «A veces me da pena, Simona. Es muy buena persona». «Todavía no», respondió Marcos. «Necesito asegurarme de que Elías no se quede con la mitad de todo cuando me divorcie de ella. Dame unas semanas más. Quiero que todo salga perfecto para nosotros». Leí ese mensaje 3 veces antes de que las palabras calaran. No era un desliz, era un proyecto. Timbre. Simona había llegado. Bajé las escaleras con las piernas temblando, agarrando el móvil de Noemí como si fuera la prueba principal de un juicio. Por la ventana de la entrada, la vi en el porche. El ceño fruncido, visiblemente preocupada, llevaba el uniforme de oficina, una carpeta bajo el brazo y el pelo recogido en un moño apresurado. Me la imaginé cerrando el portátil a toda prisa en mitad de una reunión solo porque yo había dicho, «Es importante». Abrí la puerta y la miré de cerca. Sus ojos mostraban preocupación sincera. «Elías, ¿qué pasa? Sonabas muy serio por teléfono. ¿Estáis todos bien?», repitió. Por un segundo dudé. En cuanto dijera las palabras ya no habría marcha atrás. La vida de Simona también se iba a romper en pedazos. Sus niños iban a tener que enfrentarse a una separación, a un divorcio, a una nueva versión de su padre. Pero ella merecía la verdad tanto como yo. «Simona», dije, sorprendido de lo firme que sonó mi voz. «Marcos está aquí en casa con mi mujer. Los pillé juntos en la bañera. Los encerré dentro. Están arriba». Vi cómo mis palabras tardaban unos segundos en hacer clic. Su expresión pasó de preocupación a confusión, luego a incredulidad y finalmente a una comprensión dolorosa que reconocí al instante porque yo acababa de pasar por lo mismo. «¿Juntos?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Juntos», repetí, «sin ropa, en mi baño. Los encerré». Simona se llevó la mano a la frente como si le dolía de repente. Los labios le temblaban, pero hizo un esfuerzo visible por mantener la compostura. Subimos las escaleras despacio, como si cada escalón fuera una condena. Al llegar al pasillo del dormitorio principal, se apoyó con todo el peso en el marco de la puerta, como si las piernas ya no la sostuvieran. «¿Desde cuándo?», murmuró casi sin voz. Le puse el móvil de Noemí en la mano sin decir nada. Ella empezó a hacer scroll, leyendo la conversación de arriba a abajo. «Según lo que acabamos de ver, mínimo 6 meses, quizá más», dije. Mientras Simona leía, vi cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Tenía la misma mirada perdida que debí tener yo 20 minutos antes. Esa mezcla devastadora de incredulidad, rabia y asco. Esa sensación de darte cuenta de que la vida que creías sólida era puro arena movediza. «Dios mío», susurró, tapándose la boca con la mano temblorosa. «¿Y los niños? Elías, ¿cómo les explico yo esto a los niños?». Fue la primera vez desde que abrí la puerta del baño que vi a otra persona cruzar el filo de ese dolor. Extrañamente me hizo sentir menos solo en la pesadilla. Bajamos al salón porque los dos necesitábamos alejarnos físicamente de nuestros respectivos cónyuges. Nos sentamos en mi sofá beige, rodeado de fotos enmarcadas que ahora parecían burlarse de nosotros. Noemí y yo cortando la tarta nupcial, los 4 en South Beach, Miami, las 2 familias en pijama navideño haciendo el tonto. «Necesito entender», dijo Simona con la voz rota.
¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo he podido estar tan ciega? Pusimos el móvil entre los dos y empezamos a hacer scroll hacia atrás, recomponiendo el mapa de su traición. El primer intercambio romántico fue la noche de una cena en nuestra casa. Me acordaba perfectamente. Reímos, jugamos a las cartas y vaciamos varias botellas de vino. Yo pensé que había sido una noche encantadora entre amigos. Según los mensajes, la historia real empezó cuando Simona y yo nos fuimos a dormir. Noemí acompañó a Marcos a la puerta y ahí cruzaron la línea. Un beso en el porche mientras nuestros niños dormían arriba y su mujer confiaba en él. Los mensajes detallaban citas en moteles baratos de la I-75 mientras yo trabajaba. Polvos rápidos en el coche de Marcos en zonas oscuras y hasta citas en mi propia casa los días que tenía reuniones de todo el día. Cada mensaje era otra puñalada, pero también otra pieza del puzzle. «Mira esto», dijo Simina señalando una fecha. «El sábado pasado llevé a los niños al zoo porque Marcos dijo que tenía turno extra en el hospital». Se me cayó el alma a los pies. Ese mismo sábado, Noemí me dijo que iba a un brunch con amigas de la universidad. Volvió agotada, pero contenta de haber desconectado. En realidad habían perfeccionado el arte del engaño. Se cubrían las espaldas mutuamente, se inventaban coartadas, se felicitaban por lo bien que lo estaban llevando. Lo que más dolía no era solo el acto físico, era el cálculo frío. Noemí había pasado meses investigando lagunas legales del divorcio en nuestro estado, buscando cómo proteger su plan de jubilación, preguntando a amigas abogadas cómo esconder dinero en criptomonedas. Marcos le mandaba enlaces sobre reparto de bienes y manutención. Entre los mensajes más recientes, encontramos algo que cambió el ambiente de la habitación de triste a realmente escalofriante. «Encontré la casa perfecta», escribió Marcos. 3 dormitorios para que los niños vengan a visitarnos. Está en un distrito escolar top por si decidimos pelear la custodia. «Perfecto», contestó Noemí. «En cuanto me quite a Elías de encima y tú a Simona, empezaremos nuestra vida de verdad, sin secretos ni mentiras, solo nosotros». Simona leyó ese mensaje en voz alta con un tono cargado de amargura cortante. «Sin mentiras», repitió mirando al suelo. Después de 6 meses de solo mentiras, ¿quieren construir una relación basada en la verdad? Y había más. Noemí le contaba a Marcos detalles íntimos sobre mí, mis inseguridades, mis miedos, mis dudas laborales, cosas que le había confesado en momentos de máxima vulnerabilidad, convencida de que quedaban dentro de nuestro matrimonio. Marcos se burlaba de mí. Se sentía superior usando mi propia intimidad como arma. «Nos están utilizando», le dije a Simona en voz baja, a los dos como un chiste privado. En ese instante vi algo cambiar en sus ojos. El dolor se endureció y se volvió fría determinación. «¿Sabes qué?», dijo levantándose. «Es hora de subir y tener una conversación». Subimos otra vez, hombro con hombro, 2 personas distintas unidas por la misma traición. Era raro. 1 hora antes, Simona era mi vecina, la mujer de mi amigo. Ahora era mi aliada, mi reflejo, mi prueba viviente de que no estaba loco. Al llegar al pasillo, los ruidos del baño habían cambiado. Ya no eran súplicas susurradas, era una discusión a gritos. «Esto es culpa tuya», escupió Noemí. «Tú me dijiste que nunca venía a casa los martes a mediodía». «¿Mi culpa?», retrucó Marcos. «Tú insististe en hoy. Podríamos haber esperado a esta noche como siempre». «Estoy harta de esperar», chilló ella. «Estoy harta de moteles cutres. Dijiste que tendrías los papeles listos ya». Simona y yo nos miramos, encerrados, y seguían echándose la culpa mutuamente, como si los culpables fuéramos nosotros por llegar a deshora. «Elías, sé que estás ahí», gritó Noemí. «Podemos arreglar esto de forma civilizada. Déjanos salir y hablamos como adultos». Simona dio un paso hacia la puerta y su sombra se alargó sobre la madera. «Marcos», dijo con la voz más grave y firme que le había oído nunca. «Soy Simona. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». El silencio que siguió fue casi físico. «Cariño, déjame explicarte», balbuceó Marcos con voz de niño pequeño.
Estoy esperando, contestó ella con una calma gélida. No es lo que parece, tartamudeó él. Simona soltó una risa seca y cortante. Marcos, estás desnudo en la bañera del vecino con su mujer. Por favor, explícame qué parte no es lo que parece. Entonces habló Noemí, y lo que dijo nos dejó helados. Elías, Simona, tenéis que entender que esto es más complicado de lo que parece. Empezó como si estuviera dando una clase. Marcos y yo nos enamoramos. No estaba planeado, simplemente pasó. Nos enamoramos. Esa palabra fue gasolina sobre el fuego. Se habían enamorado mientras nos miraban a la cara todos los días y mentían sin pestañear. Mientras comían en nuestra mesa, jugaban con nuestros hijos y salían en nuestras fotos. Sabíamos que era complicado, siguió Noemí en tono de víctima, pero no podíamos controlar lo que sentíamos. Queríamos decírselo, solo esperábamos el momento adecuado. Di un puñetazo a la puerta. El estruendo retumbó por toda la casa. ¿El momento adecuado? Rugí. ¿Te refieres después de firmar la casa que ya mirasteis? Después de asegurarnos de que yo no me quedara con un duro. Después de decidir si los niños de Simona iban a vivir con vosotros o no. Silencio al otro lado. Confirmación total. ¿Cómo sabes eso? Susurró Noemí. Mensajes. Contesté simplemente. Muy detallados y muy reveladores. Lo que siguió fue un coro de excusas desesperadas, que no era para tanto, que el romance surgió porque el matrimonio ya estaba muerto, que nosotros también habíamos cometido errores, que los mensajes estaban sacados de contexto, que Marcos nunca pensó en serio quitarle los niños a Simona. Intentaban reducir lo que habíamos visto a algo lo bastante pequeño como para ser perdonado, pero Simona y yo ya habíamos cruzado otro umbral. Ya no escuchábamos sus versiones edulcoradas. Nos aferrábamos a los hechos. Elías, dijo Simona de repente en voz baja, tu móvil tiene grabadora de voz. Asentí, entendiendo al instante. Perfecto. Creo que deberías grabar algunas de estas confesiones para los abogados. Abrí la app, pulsé el botón rojo y acerqué el móvil a la puerta. Noemí, Marcos, ¿pueden repetir la parte de que os enamorasteis y lleváis meses planeando dejar a vuestras familias? Nos corten, a nuestros abogados les va a encantar. El pánico en sus voces cuando entendieron las consecuencias fue el sonido más dulce que escuché ese año. Los tuvimos un rato más, haciendo que reconocieran fechas, encuentros y planes de mudanza. Cuando tuve suficiente, guardé la grabación en la nube. Simona hizo lo mismo con su móvil. Ya no éramos víctimas desarmadas. Bajamos al salón otra vez, dejándolos encerrados con sus miedos. A mí también, susurró. Pensé que me iba a desmoronar, y aquí estoy. Metí la mano en el bolsillo del vaquero y agarré el frío metal de la llave. Era la misma que había girado antes para encerrarlos, un acto casi instintivo de defensa. Ahora significaba otra cosa, una decisión consciente de abrir una puerta y cerrar otra. De terminar un capítulo y empezar uno que todavía me asustaba, pero al que ya estaba dispuesto a enfrentarme. Respiré hondo. Noemí, Marcos, dije con voz firme. Vais a salir ahora, pero tenéis que entender que las reglas han cambiado por completo. Giré la llave. El clic sonó como otra detonación. Me hice a un lado. La puerta se abrió despacio. Entre el vaho de la lucha salieron dos personas que ya no eran los amantes seguros que había visto en la bañera. Marcos salió primero, envuelto en una de nuestras toallas blancas, los ojos rojos e hinchados, la mandíbula apretada. Noemí lo siguió abrazando otra toalla contra el cuerpo, temblando. No sé si de frío o de la conciencia repentina de todo lo que acababa de perder. Dio un paso hacia mí, como había hecho miles de veces buscando consuelo, pero yo retrocedí. No me toques, dije bajito, peligrosamente bajito. No tienes derecho a tocarme nunca más. Simona se plantó a mi lado, recta como una columna. Marcos intentó hablar. Simona, por favor, déjame explicarte. Ella levantó la mano y lo cortó en seco. No hay nada que explicar, dijo. Lo explicaste todo en un mensaje de texto. Lo explicaste cada vez que te burlaste de nosotros. Lo explicaste cuando planeaste vivir con ella sin mentiras. Los habíamos visto desnudos en todos los sentidos, sin ropa y sin caretas.
Los habíamos visto suplicar, mentir y justificarse. Y en esa desnudez moral ya no tenían ningún poder. Sentaos. Ordené señalando el borde de la cama king que Noemí y yo habíamos compartido casi una década. Se sentaron en fila como alumnos esperando bronca. Por primera vez en 8 años, Noemí no discutió ni tomó el control de la conversación. Lo teníamos Simona y yo. Empecé caminando despacio delante de ellos. Os vais a vestir y vais a salir de mi casa ahora mismo. Noemí, mañana puedes volver a por lo imprescindible, pero solo acompañada por la policía o un testigo neutral. Hoy mismo cambio la cerradura. Esta casa ya no es vuestro parque de juegos. Vi cómo la cara de Noemí se descomponía. Durante años había sido ella quien tomaba las decisiones grandes. Esa dinámica estaba muerta. Segundo, nuestros abogados ya están informados de todo. Tenemos mensajes, audios, fechas, pantallazos, todo guardado en la nube y con copia. Noemí, tu plan de dejarme en la calle se ha convertido en tu peor pesadilla legal. Elías, seguro que podemos llegar a un acuerdo civilizado. ¿Civilizado? Civilizado es reírse de mí 6 meses mientras planeas cómo arruinarme el futuro. Civilizado es usar mi casa como motel. No, ahora se va a hacer bien, no a tu manera. Simona tomó la palabra, mirando a Marcos fijamente. Marcos, tu madre ya sabe por qué necesitabas tanta ayuda con los niños últimamente. Tu jefe sabe por qué salías corriendo del trabajo con excusas médicas. Y nuestros hijos sabrán cuando toque que su madre hizo todo lo posible por mantener la familia mientras su padre decidió quemarla entera. «No podéis volver a los niños contra nosotros», protestó desesperado. «No hace falta», contestó Simona. «Vuestras acciones hablan solas». Me acerqué a Noemí, lo suficiente para ver el miedo en sus ojos. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», pregunté muy bajito. Ella tragó saliva. «No es que me pusieras los cuernos, no es que intentaras robarme, ni siquiera que usaras nuestro dormitorio como escenario de vuestra aventura». Hice una pausa. Sentí mis palabras calando. «Lo que más me duele es que me subestimaste por completo. Durante 8 años me trataste como si fuera débil, como si fuera tonto, como si nunca me fuera a enterar. Todo tu plan dependía de que yo siguiera siendo el marido despistado que tú inventaste. Pero no lo soy, nunca lo fui, solo estaba dormido». Giré la cabeza hacia Marcos. «¿Y tú, Marcos? Te sentabas en mi sofá, comías mi comida, jugabas con mis hijos, me llamabas amigo mientras planeabas esto. Te reías de mi inocencia por WhatsApp. Y ahora mírate, medio desnudo, sin casa segura, sin trabajo estable, sin plan perfecto». La transformación estaba completa. Ya no era el hombre de esa mañana. Era alguien que había encontrado su voz. «Ahora», dije con firmeza, que nadie me había oído nunca, «os vestís, salís de mi casa y no volvéis nunca. Todo lo que venga de ahora en adelante se habla con abogados. Vuestra historia empezó con mentiras y acaba con consecuencias. La nuestra, la de Simona y la mía, empieza hoy, aunque sea entre ruinas». Simona se giró hacia Marcos. «Tienes 1 hora para hacer una maleta con lo imprescindible y salir de nuestra casa también», decretó. «El resto lo hablo con mi abogado». Cuando por fin cruzaron la puerta principal, pequeños y derrotados, la casa se sumergió en otro tipo de silencio. Ya no era el silencio pesado del shock. Era un silencio lleno de espacio, de posibilidad. Simona y yo nos quedamos en el salón rodeados de juguetes, mantas dobladas, restos de una vida familiar que ya no existía. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mirándome a los ojos. Me tomé unos segundos antes de responder. Escuché mi propia respiración, el tic-tac del reloj, el murmullo lejano de una tele en otra casa.
Me siento como si hubiera vuelto a nacer, dije con una sinceridad que me sorprendió. Como si hubiera estado dormido años y por fin me desperté. Simona sonrió, cansada pero sincera. ¿Yo también? Debería estar gritando, llorando, tirando cosas, y sin embargo me siento más fuerte que nunca. Tenía razón. La traición, por brutal que fuera, se convirtió en el catalizador que necesitábamos para descubrir quiénes éramos de verdad. No éramos los personajes secundarios de sus vidas, ni los tontos objetivo de sus bromas privadas. Éramos personas capaces de tomar decisiones, poner límites y reconstruir. Esa noche, después de que Simona se fuera a casa a hablar con sus hijos y su madre, me quedé solo, pero no me sentí solo. Recorrí cada habitación apagando luces, moviendo cosas, quitando alguna foto. Era como si estuviera reclamando mi territorio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. El divorcio que imaginé largo y doloroso resultó más rápido y sencillo gracias a la montaña de pruebas que Noemí había dejado ella solita. No pudo poner condiciones, no pudo esconder nada, no pudo reescribir la historia para hacerse la víctima. Por primera vez desde que la conocí, la realidad estaba totalmente de mi lado. Me quedé con la casa, con estabilidad económica aceptable y, sobre todo, con la dignidad intacta. Pero la victoria más importante no fue legal ni económica, fue personal. Cada día sin Noemí era un día que redescubría quién era yo sin sus críticas constantes, sin sus comentarios disfrazados de bromas sobre mi ropa, mi trabajo, mi forma de ser. Me apunté a clases de pintura abstracta, algo que siempre quise probar y que ella consideraba pérdida de tiempo. La primera vez que puse un pincel en un lienzo, sentí una libertad que no conocía. Hice un viaje en coche por la costa de California, sin plan fijo, parando donde me apetecía. Me senté frente al océano a ver puestas de sol, escuchando el rugido de las olas y por primera vez en mucho tiempo, el ruido de mi cabeza se cayó. Conocí gente nueva, que no sabía nada de mi pasado. Gente que me veía solo como Elías, no como el marido de Noemí. Simona y yo mantuvimos una amistad rara, pero preciosa, tejida con hilos de dolor y sinceridad brutal. Nos apoyamos en vistas, firmas, conversaciones difíciles con los niños y con las familias. Ella también floreció después del divorcio. Empezó terapia, se involucró más en el colegio de los niños y retomó aficiones que había abandonado. A veces nos sentábamos en el porche, cada uno con su taza de café, y nos reíamos de tonterías, sabiendo lo lejos que habíamos llegado desde aquel martes. Un año después, empecé a llamar a esa fecha el despertar. Me crucé con Noemí en el súper, en la sección de frutas. La vi antes de que ella me viera. Estaba más cansada, con arrugas nuevas alrededor de la boca. Supe por comentarios que la relación con Marcos no sobrevivió a la culpa, la vergüenza y las consecuencias económicas de sus decisiones. Cuando nuestros carros se cruzaron, ella levantó la vista. Elías, dijo incómoda, quería decirte que... La miré unos segundos. Busqué dentro de mí alguna chispa de amor, odio o rencor. No encontré nada, solo indiferencia, un vacío tranquilo. Lo sé, pero no necesito tu perdón, Noemí. Tu traición me regaló el mayor regalo que podías darme. Me mostró quién soy de verdad. Hoy, 2 años después de aquel martes que cambió el rumbo de mi vida, cuento esta historia. Mi casa está totalmente renovada. Pinté paredes, cambié muebles y colgué mis propios cuadros. Pero los cambios más importantes no se ven. Están en el ambiente. Ya no es el escenario de un crimen emocional. Es un lugar donde aprendí a respetarme, donde volví a dormir tranquilo y donde volví a invitar a gente de confianza a cenar sin miedo a que me destruyeran la vida mientras no miraba. La traición no me definió. Mi respuesta a la traición, sí. Aprendí que a veces los momentos más devastadores son los más liberadores. A veces todo tiene que derrumbarse para que veas quién eres sin máscaras, sin los papeles que otros te asignaron. Mi matrimonio se acabó. Mi confianza fue abusada, y durante un tiempo sentí que mi vida se había dado la vuelta. Pero al quitar los escombros, encontré algo que nunca había tenido,
una versión de mí completo, consciente y valiente. A quien esté escuchando esto y se sienta perdido en su propia vida, invisible o infravalorado, que piense que no tiene fuerza para cambiar su situación, quiero decirte algo de corazón. Tu fuerza está ahí, aunque ahora no la veas. A veces se despierta con un martes terrible, con una noticia devastadora, con un «ya no te quiero» que te parte en dos. No te voy a mentir, duele más de lo que crees que puedes soportar. Pero al otro lado de ese dolor hay algo más, algo que al principio no ves, la posibilidad de empezar de cero, de escribir tu propia historia sin cadenas. Mi historia no va de venganza, aunque hubo justicia, va de renacer, de cómo cuando crees que lo has perdido todo, quizá estás a punto de ganarlo todo. La traición me dio mi libertad, y mi libertad me dio mi vida de verdad. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo mirar tu propia vida con otros ojos, o te recordó que mereces respeto, entonces habrá cumplido su propósito. Ha sido un placer enorme tenerte aquí y compartir este viaje contigo. Si te gustó, apóyame dando like y suscribiéndote al canal. Así esta comunidad de gente valiente que se atreve a mirarse de frente y reconstruirse puede seguir creciendo. Cuéntame en comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué hora es ahí. Siempre me emociona ver hasta dónde llega esta gente tan bonita que me acompaña. Y si quieres apoyarme más, abajo tienes el enlace para hacerlo. Subo historias nuevas cada día pensadas especialmente para ti. Ahora mismo aparecen en pantalla 2 de mis historias más vistas para que sigas escuchando sin parar. Cuídate mucho y nunca olvides que mereces una vida donde te traten con verdad y dignidad.